Bueno, bienvenidos a este primer video de AMB. Esto se trata de la premisa principal de funcionamiento del mercado. ¿Cuál es el ritmo del mercado? ¿Hacia dónde podemos esperar movimientos? ¿Podemos esperar el nacimiento de un movimiento? ¿Cómo podemos nosotros prever que el movimiento que estamos observando en determinado momento va a continuar o va a ser solamente un retroceso, un movimiento parcial? Todo el funcionamiento del mercado se basa en estos tres términos: acumulación, manipulación y distribución. Estos son conceptos que nosotros adoptamos del lenguaje de ICT. Nosotros también podemos conseguir algo similar, que mucha gente puede de repente confundirse, en la teoría de Dow. En la teoría de Dow vemos los términos acumulación y distribución, entre otros muchos, para explicar las fases del movimiento de los mercados. Pero si investigamos un poquito, si le dedicamos unos cuantos minutos a mirar la teoría de Dow, nos podemos dar cuenta de que no hay absolutamente ninguna relación con el enfoque que nosotros, quienes estudiamos los conceptos de ICT, utilizamos. Entonces, comenzamos por entender esos tres términos. Acumulación. Cuando hablamos de acumulación, se trata de el momento en el cual en el mercado las órdenes, la liquidez, se genera a ambos lados. ¿Sí? ¿Qué significa esto de ambos lados? Si de repente mi tendencia, mi expectativa es alcista, yo esperaría que durante un periodo de tiempo determinado las órdenes se acumulen tanto como compras como ventas, ¿sí? Se acumulen a ambos lados. Es decir, habrá gente que espera que el mercado continúe subiendo, ¿sí? Imagínense que esto es de alguna forma una piscina de liquidez. Habrá gente que espera que el mercado continúe subiendo y habrá gente que espera que el mercado baje. Entonces, si yo veo esa piscina de liquidez como órdenes de compra y de venta, pues habrá gente que compra en ese momento esperando este movimiento y habrá gente que vende en este momento, en estos máximos, esperando que el movimiento sea al contrario, ¿sí? Bien, entonces esa piscina de liquidez que se genera allí, imaginémonos que es como un vaso de vidrio en el cual se acumula agua, ¿sí? Liquidez, vean la imagen muy directa con el agua. Ustedes conocen ese juguete que se ve en los dibujos animados, que de repente en algunos videos o algunas pues algo que era popular en tiempos pasados era el pájaro bebedor. Este pájaro bebedor es algo interesante. Es un juguete que utiliza principios físicos para generar un movimiento. Algunas personas lo confunden con un móvil perpetuo. ¿Y qué es lo que hace el pájaro bebedor? Imagínense que esto es un vaso de agua. El pájaro bebedor le acercan el pico, ¿sí? Lo manipulan hacia la piscina de liquidez, meten el pico en el agua para que toque el agua, y en ese momento el pájaro tarda un poquito dentro del agua, como si estuviera bebiendo, y los cambios que ocurren internamente en el juguete, que está hecho de una ampolla de vidrio con un líquido que tiene un punto de ebullición, que hierve, digámoslo así, a muy baja temperatura, esos cambios modifican el centro de gravedad del juguete. Entonces, de estar con la cabeza metida en el agua, de repente, repentinamente se levanta, ¿sí? El pájaro baja al agua, a la liquidez, y al tocar esa liquidez, al ser manipulado para entrar en la liquidez, el pájaro bebedor levanta la cabeza. Entonces, pareciera que el juguete está tomando agua y después se levanta otra vez. Y después de que está un ratico levantado, él vuelve a inclinarse hacia el agua porque el centro de gravedad vuelve a cambiar dentro del juguete y vuelve a entrar en la piscina de liquidez y vuelve a hacer el ciclo varias veces. Entonces, el principio de funcionamiento, pues bueno, ustedes pueden también investigar un poquito, y es una cuestión de cultura general también de por qué el pájaro hace ese movimiento, pero la imagen quiero que les quede como una metáfora de lo que es la liquidez, la acumulación de órdenes en una piscina de liquidez, lo que es la manipulación, porque el pájaro no comienza el movimiento por sí solo, hay que moverlo, ponerle un dedo en la cabeza y bajarlo para que él realmente meta el pico al agua
y se empape del agua, y en ese momento que se empape, esa evaporación que causa dentro del mecanismo del pájaro hace que él se levante. Entonces, esto sería para nosotros acumulación, la piscina de liquidez. Manipulación sería cuando bajamos el pico del pájaro dentro de la piscina de liquidez. Y la distribución sería cuando el pájaro se levanta y digamos que envía el precio hacia nuestro punto de interés. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros las tres fases: acumulación, manipulación y distribución. Vamos a ver un poquito más en detalle esto. Entonces, esta para nosotros es nuestro esquema de la tendencia del mercado. Fíjense, venimos de una tendencia alcista y de repente tenemos esta fase de acumulación. ¿Cómo se ve una fase de acumulación? Nosotros podemos observar que está el mercado en fase de acumulación porque usualmente se está generando un rango, ¿sí?, entre un mínimo y un máximo. Vemos que el precio no está causando movimientos muy decisivos, sino que está como hasta cierto punto, digámoslo así, engañando, ¿sí?, a ambos lados, al que quiere que suba y al que quiere que baje. Está generando movimientos contenidos dentro de un rango. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, se ve como velas pequeñas dentro de un rango, dentro de una medida, ¿sí?, dentro de un mínimo y un máximo que usualmente se traza al principio de esa acumulación. Digamos que se dibujan los límites en los cuales se va a dar. Y luego por encima de la acumulación, lo único que sobresale, en dado caso, son mechitas de esas velas. ¿Sí? Esas velas, solamente vemos que hay mechas que están a ambos lados. Y recuerden que cuando se ven una serie de máximos o de mínimos, de mechas a un lado o a otro, se habla de liquidez. ¿Y por qué se habla de liquidez? Porque justamente se trata de ese principio. Se acumulan órdenes, se acumula un rango y solamente sobresalen mechas, sobresalen puntos en los cuales se refiere que debajo y encima de esos niveles es donde está la liquidez. Ahí es donde está el agua. Ahí es donde nosotros vamos a ver que se va a meter el pico del pájaro para conseguir el movimiento posterior. Entonces, si esta fase que está acá es la acumulación, lo que vendría posteriormente a la acumulación, fíjense que aquí estamos hablando de una tendencia alcista, ¿sí? Nuestra expectativa es que se rompan niveles previamente analizados, previamente vistos. ¿En dónde vimos nosotros esos niveles? Bueno, ustedes pueden recordar de videos anteriores, cuando hablamos del higher time frame, nuestro análisis nos da esos niveles, nos pone en el ojo esos niveles. ¿Dónde es que no estoy esperando que el precio llegue? ¿A qué nivel? ¿A qué máximo? ¿A qué mínimo? ¿A qué punto de interés? Entonces, dentro de ese contexto alcista, yo estaría esperando que la manipulación, ese pico del pájaro que va dentro del agua, vaya al contrario de mi nivel, al contrario de mi movimiento, ¿sí? La manipulación es un movimiento engañoso, es un movimiento que nos hace creer que después de la acumulación lo que va a suceder es lo contrario de lo que realmente va a suceder. Entonces ese momento de manipulación viene después seguido, ¿por qué? Por la distribución, ¿sí? Imagínense ustedes una vela diaria. Imagínense que la acumulación fue el comienzo de la vela diaria. ¿Sí? Imagínense que la manipulación fue la mecha que llevó a crear un mínimo del día y que después la distribución fue el cuerpo de la vela que se fue con el precio arriba hasta el punto de interés, seguramente lo rompió levemente y después de cumplir el objetivo del día puede hacer un pequeño retroceso para finalizar, como usualmente pasa. Cuando vemos que hay un día enorme de compras, usualmente hay un pequeño retroceso para terminar, para cerrar. Digamos que este máximo se pudo haber logrado alrededor de las 3 y media,
y este mínimo entre las 4 y las 5. Este mínimo no, perdón, el cierre de la vela. Entonces, así se vería una vela diaria con las tres fases. Acumulación, primero que todo, en este rango que está acá. Manipulación. A ver si tengo aquí el acento, sí. Manipulación. Y posteriormente, todo el cuerpo de la vela, todo ese movimiento grande, que es lo que realmente estábamos nosotros apuntando, va a ser la distribución, ¿sí? Entonces, ¿por qué distribución? Bueno, porque de repente nosotros al otro lado de la gráfica, ¿sí? Al lado izquierdo, nosotros tenemos toda una tendencia que fue llevando el precio hasta un nivel. Vamos a hacer esto acá. Vamos a borrar esto un momentico. Vamos a borrar lo que no nos hace falta. Toda una tendencia que fue marcando máximos y fue llevando el precio hasta un nivel, un punto de interés, que en este caso es este mínimo de acá o este nivel de acá. Luego de que sucedió eso, el precio sube y comienza a acumular órdenes, comienza a acumular liquidez donde, debajo y encima, ¿sí? A ambos lados. Y cercano al nivel que fue interesante que marcamos en nuestro análisis de Higher Time Frame, que vendría a ser este nivel de acá. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo en verde. Ahí es donde nosotros estábamos esperando comprar, alrededor de ese nivel. Y nosotros vamos a esperar que el precio se distribuya, se dirija al nivel superior, ¿sí? Esa es nuestra expectativa dentro del análisis que hicimos previamente. Entonces ustedes pueden ver que todos estos máximos que están acá van a permitir, van a marcar también puntos en los cuales las personas que compren, los algoritmos que compren también en descuento, vayan tomando beneficio en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos puntos de referencia, en cada uno de esos máximos. Entonces la distribución va a ser que se vaya entregando esa liquidez que se tomó en la manipulación y en la acumulación, se vaya entregando en los distintos niveles, se vaya tomando beneficio, hasta que llega al nivel último que estamos esperando, que sería este máximo de acá, que está marcado con la línea roja. ¿Sí? Entonces ahí vemos las tres fases, muy claro. Acumulación de órdenes dentro de un contexto alcista, manipulación llevando el precio abajo a descuento profundo, digámoslo así, y luego de que se manipula comienza entonces el verdadero movimiento que se esperaba para el día, la distribución. Se distribuyen las órdenes que se tomaron en todas estas primeras dos fases en todos los niveles que vemos antes, en todos los niveles de referencia que están antes. Se va distribuyendo ganancias, tomando beneficios, hasta que llegamos al punto de interés. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Ok? Aquí tenemos, este sería el diagrama para un día alcista. Pero para un día bajista, ¿cómo sería? Bueno, básicamente lo mismo, pero al contrario. Nosotros tenemos nuestra acumulación marcada acá. Tenemos nuestros niveles, un nivel desde el cual se vende y un nivel donde se va a tomar beneficio basado en el Higher Time Frame, ¿sí? Nuestro análisis. Y luego tenemos que para llegar a esa acumulación el precio fue marcando niveles, marcando puntos de referencia, ¿sí? Hasta que llega a ella. Acumulación, vemos un rango entonces. Este rango se corresponde también con distintos momentos, distintas sesiones, distintos tiempos, que es muy importante que ustedes conozcan. Ustedes pueden ver y hacer referencia a los videos de la sesión asiática, la sesión de Nueva York en la mañana y la sesión de Nueva York en la tarde y la sesión de Londres. Entonces, es muy común que nosotros veamos que esa acumulación se dé durante Asia y el comienzo de Londres, que luego Londres comience a expandirse hacia el lado contrario en forma de manipulación y genere el low o el high del día. En este caso sería el high del día, ¿verdad? Estamos en una tendencia bajista, estamos esperando un movimiento hacia abajo.
Y luego de que se marca ese high, entonces vamos a ver que el precio va a comenzar a expandirse con mucha más fuerza y velocidad hacia el punto de interés que vendría a ser un mínimo anterior. Entonces en ese caso vamos a ver que la vela, vamos a marcarla aquí, pensando que esto sea medianoche. Vamos a ver que la vela va a ser algo así. La vela diaria va a abrir hacia medianoche, va a manipular posterior a una acumulación, va a manipular hacia un máximo y luego va a distribuir ganancias, va a distribuir la liquidez entregándola hacia el sell side. ¿Sí? Todo lo que se tomó desde el lado de arriba de los máximos lo va a empezar a entregar hacia los mínimos. Entonces esto así se vería un día de venta dentro de esa idea de la acumulación, manipulación y distribución. Entonces, esto es un concepto súper poderoso, muy importante que ustedes lo tengan bien claro, porque en esto es que se va a basar la operativa diaria. Si yo acostumbro a operar en Londres, yo voy a estar muy atento al Judas que se da durante Londres. Ese Judas es este movimiento que está acá, esta falso movimiento alcista que simplemente está manipulando para enviar el precio hacia las profundidades del día. Esto también se identifica, esto también ustedes lo pueden estudiar dentro de la literatura de ICT como el poder de 3, the power of 3. Este término que está acá. Lo van a ver abreviado así. Poder de 3. ¿Y por qué el poder de 3? Bueno, porque son 3 movimientos. Es un movimiento de acumulación, un movimiento de manipulación y un movimiento de distribución. ¿Sí? Abre, manipula, distribuye. Ahí está. Y luego tenemos este pequeño retroceso que finaliza el día, ¿no? Entonces, apertura, manipulación, expansión y el retroceso. Cada vela que ustedes vean diaria, 4 horas, 1 hora, 12, un año, todas las velas tienen incluido, todas las velas expresan el power of 3. Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos explicando acá. Una acumulación, una manipulación, una distribución. Y luego tenemos un cierre que usualmente, muy pocas veces vemos que las velas finalizan sin mecha, finalizan así como dicen, como a veces la llaman marubosu, esas velas que no tienen vela mecha al otro lado. Entonces bueno, esta es el esquema, esta es la forma de entender ese día bajista, pues, con las 3 fases de acumulación, manipulación y distribución. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Esto es importante verlo también aplicado al precio. Entonces, para eso vámonos a marcar la gráfica del... Vamos a mirar el SP y vamos al 18 de enero. Entonces vamos a marcar aquí también el indicador para poder observar un poquito más claro esto. Ustedes pueden ver en este día, esto es la apertura de Nueva York, esta es la sesión asiática que pertenece al 18 de enero, aunque ustedes pueden ver que aquí dice 17, ustedes saben que una vez que el mercado abre a las 6, ya estamos hablando del nuevo día. Entonces vamos a marcar acá el inicio del día. Esto es el 18. Aquí estamos viendo la acción del precio para el día 18. A las 12 nosotros podemos ver la apertura de medianoche. Recuerden el video sobre las sesiones y las kill zones también. Entonces tenemos nuestro precio de medianoche, que es muy importante. Tenemos el inicio del día a las 6 y tenemos la sesión de Asia. ¿Qué hace la sesión de Asia? Ustedes pueden ver que genera
un rango, ¿sí?, entre este mínimo y este máximo que está dentro de lo que sucedió antes. Está dentro de los niveles que vemos antes. No es nada nuevo, ¿sí? Todo esto que está acá, que está pasando, fíjense que desde el 15 de enero, y quizás antes, vamos a marcar pero vamos a marcar desde el 15 para que no sea más sencillo de ver. Desde el 15 de enero hasta el 18, lo que nosotros observamos fue un rango. Las sesiones no se movieron mucho, no hubo algo muy interesante. Y no es sino hasta el 18 que nosotros vemos que hay realmente una expansión fuera de ese rango. Entonces, tomemos ese día, martes, miércoles, de martes a miércoles, como que en esa semana, lo que estamos viendo acá, pues, la semana comienza acá en el lunes y hasta el miércoles nosotros vemos la expansión. Entonces, podemos decir que todo esto es acumulación. Ustedes pueden ver las velas pequeñas, movimientos pequeños, todo dentro de un rango. Luego de eso, vemos la sesión, vamos a centrarnos en el miércoles específicamente, y vemos la sesión de Londres, que va también a actuar dentro del rango de Asia, sin tener mayor expansión hacia un lado o hacia otro. Pero lo que sí vemos es que si nosotros nos referimos a ese rango asiático, vamos a marcar esto acá un momento, nosotros marcamos ese máximo de Asia, vemos que el precio durante Londres no llega a tomar ese nivel, y durante Nueva York a las 8:30 y luego a las 10. Entonces durante Nueva York vamos a ver que el precio va a tomar ese máximo de Asia y también va a hacerse una referencia a los cuerpos de las velas durante la sesión anterior de Nueva York, ¿sí?, dentro de ese rango que estamos observando. Entonces, en esta sesión vemos que se toman esos máximos, y luego de que se toman esos máximos, que partimos desde el precio de medianoche, se toman esos máximos y posteriormente vamos a ver la distribución hacia abajo. Vamos a ver que de este movimiento que se generó de medianoche, vamos a ponerlo acá, así, de medianoche vemos una manipulación, una expansión pequeña hacia un máximo que se da a las 10 de la mañana, y luego vamos a ver la distribución hacia los mínimos que se dan en la sesión de la tarde. ¿Sí? Vamos a marcar acá el final de la sesión es las 4 y 4:45 con velas de 15 minutos. Entonces aquí se ve. Vamos a hacer más pequeño y vemos entonces acumulación, varios días, manipulación dentro de la sesión de Londres y Nueva York, y distribución durante Nueva York por la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta la tarde vemos la expansión, vemos la distribución. Entonces hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta acá cuando se están dando los movimientos. Primero, vamos a analizar este día para hacerlo más sencillo y más que les quede más claro el mensaje. Si el martes nosotros determinamos un rango, no importa si estábamos haciendo referencia a días anteriores, pero vemos que tenemos un rango, y luego vemos que durante Londres actuamos dentro de ese rango, podemos pensar, prever que toda esta zona de aquí sea acumulación de órdenes, ¿sí? La A de AMD sería esta zona entre Asia y Londres. Posteriormente, desde medianoche, nosotros vemos que el precio mantiene una tendencia lenta pero segura hacia los máximos. Y a las 10 de la mañana, bueno, un poquito antes, a la apertura ya, pero a las 10 de la mañana vemos que se rompe ese máximo de Asia, y posteriormente a esa rotura del máximo es que vemos la distribución. Entonces nosotros podemos marcar que toda esta zona de acá, después de la acumulación, conlleva también la manipulación que lleva el precio en el sentido contrario en el cual va a ocurrir el movimiento. Y nosotros también podemos tomar medidas de eso. Podemos decir, de este mínimo o de esta apertura de medianoche hasta el máximo de la manipulación, esto para mí va a ser una medida, una desviación. Y yo puedo de repente esperar que siempre la manipulación sea más pequeña que la distribución. Ustedes lo vieron en los diagramas anteriores y aquí se ve muy claro.
La distribución siempre es mayor. La distribución siempre es el movimiento real. Quiere decir que la manipulación es el movimiento falso, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que el tamaño de la manipulación, nosotros logramos hacer una expansión más grande, ¿sí? Solamente aquí a grosso modo ya vemos que tenemos el doble de la manipulación en expansión, y esto fue a la 1. O sea que de una mañana de manipulación, media mañana de manipulación, vemos básicamente el resto de la mañana expandiendo en el sentido contrario. Y si nuestra entrada fue por acá, bueno, ustedes pueden ver obviamente el tamaño de la operación que se puede lograr. ¿Ok? Entonces, bueno, allí tenemos el primer ejemplo. Acumulación, manipulación, distribución. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Y vamos al 9 de marzo, también en el IES. Aquí tenemos otro ejemplo que se ve muy claro de una fase de acumulación. Fíjense lo que les dije, el rango siempre se marca antes, ¿sí? Los límites del rango siempre se ven claros, y por eso podemos nosotros definir y entender que cuándo es acumulación y cuándo es manipulación. Entonces allí tenemos nosotros nuestra área de acumulación de orden. Vamos a ponerla en color. Entonces aquí tenemos nuestra manipulación claramente por encima de la acumulación. ¿Sí? Ustedes pueden ver en este rectángulo, se ve muy claro el rango, se ve como el precio se mantiene dentro de ese rango, y luego vemos cómo rompe por encima, rompe realmente por los máximos de la sesión anterior y de todo Asia y de Londres. Es un movimiento grande, y luego de esa manipulación vemos la distribución hacia abajo. ¿Sí? Esto fue un jueves 9 de marzo, y vemos que la acumulación se dio durante los 2 días anteriores prácticamente. Bueno, desde Asia el 8 y desde Asia del 7. Perdón, desde Asia del 8 y de Asia del 9. Tenemos esta zona de acumulación, luego manipulación y distribución hacia abajo. Entonces las horas aquí son muy importantes también, fíjense. La apertura, aquí lo estamos viendo como es. La apertura genera un movimiento en el sentido de la manipulación, y tenemos el máximo alrededor de las 9:45. Es decir, apertura de Nueva York, luego tenemos la apertura de la bolsa, equities, y luego ese máximo se da a las 9:45 para comenzar a distribuir desde ese momento. ¿Sí? Y en ese momento sí empezamos a ver realmente el movimiento que se esperaba. Y como nosotros tenemos claridad de que ese va a ser el movimiento y que la manipulación es eso, es solo manipulación y no distribución, bueno, vamos a ver solamente qué está pasando antes. En Higher Time Frame estamos viendo que los días anteriores la tendencia fue tomar un máximo, rechazar en el sentido contrario, y luego simplemente durante ese día 9 de marzo, acumulación, manipulación y distribución para continuar la tendencia hacia abajo. Entonces todo esto va engranado y todo esto va alineado con los objetivos que tenemos en temporalidades mayores en nuestro análisis. Nosotros no podemos simplemente decidir que un día cualquiera, porque es Londres o porque es una hora o porque se alcanzó un nivel, estamos hablando de manipulación y que entonces vamos a esperar una gran expansión en el sentido contrario. No, señor, todo esto tiene que ver con el tiempo y con los objetivos, con los niveles. Bien, entonces esto era el 9 de marzo. Vamos a mirar ahora el 1 de febrero, igualmente dentro de nuestra gráfica del SP500. Okay. 1 de febrero tenemos un caso muy interesante. Y fíjense que aquí tengo marcado mi equilibrio ya previo. Y es que las manipulaciones vienen después de la fase de acumulación, y esta fase de acumulación puede engañar muy fácilmente
a la persona que no está situada en cuanto a cuáles son los niveles en los que se está dando el juego, ¿sí? Fíjense que ustedes ven acá el 1 de febrero, esto es la sesión de Londres, vemos una sesión asiática muy pequeña. De hecho, nosotros medimos esto, estamos hablando de 7 puntos apenas, 7 puntos para la sesión de Asia. Eso es poquito, es una sesión pequeña, ¿sí? Usualmente, recuerden esto, sesión de Asia pequeña, sesión de Nueva York grande. Y si esto va de la mano con una noticia del calendario económico, mucho más. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es la forma de la manipulación o la forma de la acumulación, perdón, que se ve? Vemos que de Nueva York surge un máximo, luego eso fue a las 3:30, esto durante Londres, luego seguimos durante Londres, terminando la kill zone, vemos un mínimo que está por debajo de Asia, obviamente, estamos rompiendo máximos y mínimos. Luego, antes de que abra Nueva York, tenemos un máximo que rompe los máximos anteriores, pero fíjense que este punto de referencia todavía está limpio. Luego abre Nueva York sin mucha, sin mucha actividad, porque este fue un día de noticias. O sea que la noticia fue, ¿a qué horas? Estamos viendo en la tarde, la sesión de la tarde. Pero antes de que llegue la tarde, este perfil nos sigue mostrando la intención de tomar a todo el mundo desprevenido, a toda la liquidez de todo el mundo. Entonces, aquí en este punto, a las 9:45, que ya abrió la bolsa, ¿sí? Vemos un retroceso de este máximo. Este máximo dejó vivo todavía, digámoslo así, al máximo anterior de la sesión anterior de PM de la sesión anterior. Luego de que hacemos ese máximo, lo hacemos a las 9:45, vámonos ahora a tomar mínimos durante London Close. Esto es todo London Close, esto es almuerzo, ¿sí? Esto es durante el momento en el cual, pues en principio hay poca actividad, pero fíjense que todo esto se presta también para generar mayor liquidez, porque habrán quienes compren y vendan antes de tiempo. Y es que las noticias fueron a las 2:30. Y antes de eso, todo esto fue liquidez que se generó. Todo esto es llenando el vaso antes de que le muevan el pico al pajarito. 12:15, fíjense. Luego a las 2. Esto es ya casi para la noticia. Y luego de eso, a las 2:30, ¿qué vemos nosotros? Vamos a dejar esto acá, marcadito. Todo esto fue acumulación. Todo esto es acumulación. Y hasta cierto punto también esto es haciendo creer que el mercado se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo. Y eso es liquidez que se va acumulando. Y luego nosotros tenemos con la noticia, que es una noticia puntual, vemos esta vela grande, ¿sí? Que toma todo lo que está por debajo de Asia y de Londres. Todo lo que está por debajo lo toma. Y además, en un contexto de más duración, de un higher time frame, vemos que el mínimo del día anterior, el 31 de enero, a las 6:30, hasta el máximo de las 4:30, perdón, de las 15:45 y 4, dentro de esa pierna alcista, previa a un día de gran noticia, marcamos un equilibrio, ¿sí? Y el precio está en este momento en premium, durante toda esta acumulación está en premium, y luego con la noticia simplemente baja a tocar equilibrio, baja a meter el pico en el agua. Manipulación. Tomó la liquidez y después de eso, ¿qué hizo? Saltó y se fue a hacer los máximos del día. ¿Sí? Si nosotros observamos, esto fue el 1 de febrero. Vamos a mirar el calendario. Es muy importante utilizarlo como una herramienta para prever estos movimientos justamente. Y ese día fue simplemente la conferencia del FOMC, o sea, de las noticias más importantes, de las noticias más fuertes que están en el calendario económico es esto. ¿Y a qué hora fue? A las 2:30 pm. Allí está. Allí salió Powell a dar su anuncio. Y usualmente durante FOMC nosotros vemos un anuncio primero y después una ronda de preguntas. Y durante esa ronda de preguntas es donde se activa realmente el movimiento.
mientras que todo lo que pasa antes es manipulación. Y eso es lo que vemos acá. Entonces, bueno, estos ejemplos ya nos dieron una introducción a lo que es las tres fases del mercado, ¿sí? O las tres fases, perdón, de este mecanismo que es el AMD, la acumulación, la manipulación y la distribución, y empezamos a enmarcarlo dentro del tiempo también, a considerar en qué momento nosotros podemos esperar una manipulación, en qué momento se da la distribución, cuándo se permite la distribución, porque primero tenemos que tener suficiente liquidez acumulada en el vaso y para que valga la pena meterle el pico al pájaro en el agua para que él se pueda levantar y llevar el precio donde estamos esperando. Entonces, bueno, en siguientes videos de esta serie seguiremos entendiendo cómo funciona esto y cómo aplicarlo y utilizarlo para que nuestras estrategias de trading sean exitosas. Entonces, bueno, siendo así, me despido y espero que nos veamos en el próximo video.